Hola, buenos días a todos. El día de hoy vamos a revisar la primera parte de desarrollo del corazón, en la cual nos competirá ver desde que se desarrolla el primordio o el esbozo cardíaco, ¿ok? Posteriormente, la herradura cardíaca, los tubos cardíacos y la formación del tubo cardíaco, ¿ok? Vamos a ver hasta la parte de plegamiento del corazón y en la siguiente clase o en la parte 2 vamos a ver ahora sí la división del corazón, la tabicación tanto auricular como la tabicación ventricular y la separación de las cuatro cavidades. ¿Ok? Para empezar vamos a hablar de unas cuantas generalidades del sistema cardíaco. Lo primero que nosotros debemos de saber es que el corazón es un órgano que es considerado una bomba. ¿Por qué? Porque es el encargado de llevar toda la sangre desde el corazón hasta el resto del cuerpo. ¿Ok? Vamos a hablar primero generalidades sobre la circulación. ¿Ok? ¿Para qué? Para que cuando nosotros veamos la circulación cardíaca y empecemos a hablar de cortocircuitos, ¿ok? Que empecemos a hablar del conducto arterioso, que qué pasa después del nacimiento si no se cierra el conducto arterioso, que esos cortocircuitos en vida postnatal nos traerán problemas, ¿ok? Como nosotros sabemos, la sangre oxigenada no se debe de mezclar con la sangre desoxigenada, ¿ok? Entonces, vamos a ver primero, hablar un poquito de anatomía y de cómo es la circulación normal en el corazón. Nosotros en el corazón tenemos cuatro cavidades, ¿ok? Principalmente. Tenemos dos superiores, las cuales son llamadas aurículas o atrios, dependiendo de la literatura en la que consulten. Y tenemos dos cavidades inferiores, llamadas ventrículos, ¿ok? Y tenemos del lado derecho es aurícula derecha y ventrículo derecho. Del lado izquierdo es aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Los ventrículos son la parte del corazón que más músculo tienen. ¿Por qué? Porque son los encargados de llevar o mandar la sangre a la circulación, tanto a circulación menor, o sea, hacia los pulmones, como hacia circulación mayor, o sea, el resto del cuerpo. ¿Ok? Las aurículas son órganos, no tienen, perdón, son partes del corazón, las cuales no tienen tan bien desarrollado su músculo, pero vamos a ver que en la aurícula derecha, específicamente en la pared posterior o un poquito posterior lateral, vamos a encontrar una estructura muy importante, la cual es llamada el marcapaso natural del corazón o el nodo auricular, ¿ok? Este nodo es el que está marcando el ritmo del corazón normal, un ritmo sinusal, ¿ok? Ahora, la aurícula como tal, no, ya habíamos mencionado que no tiene una capa de músculo muy bien desarrollada, pero sin embargo sí tiene una parte de músculo. ¿Por qué? Porque toda la sangre que llega a las aurículas debe ser drenada hacia los ventrículos y posteriormente fuera de la estructura del corazón hacia todo el cuerpo. Entonces vamos a ver el recorrido de cómo es que llega la sangre a estas aurículas. Pero antes, entre las aurículas y los ventrículos hay unas estructuras, las cuales son unas válvulas, ¿ok? Del lado derecho tenemos una válvula que tiene tres valvas, la cual es llamada tricúspide, mientras que del lado izquierdo tenemos una válvula llamada bicúspide o válvula mitral, ¿ok? Asimismo, a su vez, entre el ventrículo y los grandes vasos tenemos también válvulas. Entre el ventrículo derecho y el tronco de la pulmonar tenemos la válvula pulmonar, mientras que entre el ventrículo izquierdo, o mejor dicho, en la parte del infundíbulo del ventrículo izquierdo y en el tracto de salida hacia la región o la parte de la aorta, encontramos también una válvula llamada válvula aórtica. ¿Ok? Ya que conocemos estas válvulas, hablaremos un poco de su función. Su función es evitar justamente el reflujo de sangre. ¿Qué quiero decir con el reflujo de sangre? ¿Ok? Que la sangre que llega a través de las aurículas o a partir de las aurículas no regrese, ¿ok? Porque si regresa vamos a presentar problemas que más adelante verán en la carrera, como en el caso de alguna insuficiencia cardíaca, edema, ¿ok?
que son justamente patologías asociadas al corazón. ¿Por qué? Por defectos valvulares, ¿ok? Son insuficiencias. Ahora, el flujo de la sangre normal, toda la sangre de nuestro cuerpo, llega a la región de la aurícula derecha. De la mitad inferior de nuestro cuerpo llega a través de esta vena que recibe el nombre de vena cava inferior. La parte o la región superior de nuestro cuerpo llega la sangre a la aurícula derecha a través de la vena cava superior. ¿Ok? Ahora, tanto vena cava inferior como vena cava superior vienen a drenar la sangre a esta región de la aurícula derecha. ¿Ok? Imaginémonos que esto que estoy poniendo aquí es la sangre. La sangre pasa de aurícula derecha a la región del ventrículo derecho. ¿Ok? Del ventrículo derecho pasa a circulación menor por el tronco de la pulmonar, va hacia los pulmones, la sangre se oxigena y regresa al corazón, ahora a la región de la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda, sangre pasa al ventrículo izquierdo a través de la válvula bicúspide, ¿ok? Y después de aquí pasa a circulación mayor, pasa por la región de aorta ascendente, ¿ok? Callado de la aorta y posteriormente aorta descendente y al resto del cuerpo. Este es el recorrido normal de la sangre, ¿ok? Más adelante vamos a hablar de una estructura que se conoce como el conducto arterioso. El conducto arterioso es una comunicación la cual permite que se mezcle tanto sangre oxigenada como desoxigenada, ¿ok? De una vez vamos a ver nosotros que la sangre no se debe mezclar. ¿Por qué? Porque como ya vieron en el curso de bioquímica, la sangre oxigenada, la hemoglobina está saturada justamente con oxígeno. ¿Ok? Lo que pasa en estos problemas de comunicación, de comunicaciones o cortocircuitos, es que tal vez la sangre que manda el ventrículo izquierdo de estar 100% oxigenada va a pasar a estar algún 70 u 80% oxigenada. Entonces, los tejidos más distales, por ejemplo, en el caso de la extremidad superior, dedos, y en el caso de la extremidad inferior, dedos también, van a ser los que van a estar sufriendo principalmente la isquemia. ¿Ok? Entonces, ya hablamos de los cortocircuitos y me gustaría recalcar nuevamente el concepto o la diferencia que existe entre arteria y vena. La arteria es un vaso el cual sale del corazón, ¿ok? Arteria sale del corazón, ¿ok? La arteria sale, mientras que la vena entra al corazón. ¿Por qué? Porque otra vez no hay que dejarnos llevar con la falsa teoría de que las arterias llevan sangre oxigenada y la vena lleva sangre desoxigenada, porque no siempre es así. Va a haber diversas circunstancias en las cuales no se va a cumplir este requisito. Ya vimos una en el caso de la circulación feto-materna y aquí vamos a ver justamente la segunda en la circulación menor, ¿ok? Que la vena pulmonar lleva sangre oxigenada y las arterias pulmonares llevan sangre desoxigenada. ¿Ok? Bueno, ya hablamos de las generalidades del sistema cardíaco. Ahora sí, ya que conocemos a grandes rasgos dos cavidades superiores, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, vamos a ver cómo es que se forman estas estructuras. ¿Ok? Comenzamos nuestro desarrollo en la tercera semana, en la fase de gastrulación, ¿ok? Entonces, tenemos tres capas principales. Tenemos un ectodermo, tenemos un mesodermo, perdón que no se ve, un mesodermo y tenemos un endodermo, ¿ok? Ahora, la parte específicamente del esplagno-pleura, ¿ok? O sea, la región que va a formar en su mayor parte víscera, esa parte del mesodermo que está adyacente al endodermo, va a comenzar a diferenciarse, ¿ok? Entonces, un grupo
de células de aquí van a pasar, ¿ok? Van a pasar hacia este lado. Y estas células se van a determinar que van a ser formadoras de tejido cardíaco, o sea, van a formar a nuestro futuro corazón. Este se conoce como mesodermo cardiogénico, ¿ok? Se conoce como el mesodermo cardiogénico. Ahora, fíjense bien lo que les acabo de decir, estaba en contacto con el endodermo. Nosotros sabemos desde temas pasados que la parte del endodermo, o bueno, lo que antes era mejor dicho saco vitelino, se dividía en tres regiones. La región más proximal, ¿ok? Se incluía y se formaba el intestino primitivo. La región media se continuaba como el conducto onfaloentérico u onfalomesentérico, mientras que la región distal desaparecía. ¿Ok? En este caso nos va a importar la región proximal. ¿Por qué? Porque el corazón o el futuro corazón va a estar en estrecho contacto con una parte del sistema digestivo, la cual es el esófago. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a hablar de eso. Solamente quería que lo tuvieran en cuenta para cuando yo les empiece a hablar del mesocardio dorsal y que está en contacto con el intestino primitivo anterior, no se saquen de onda o no los agarre de sorpresa. Entonces, es por eso que hay que fijarnos bien que esté en contacto con la parte de endodermo, que va a desarrollar, a fin de cuentas, la mucosa del tracto digestivo. ¿Ok? Ahora, este grupo celular, específicamente lo que va a formar la región de nuestro futuro corazón, tiene una característica muy importante, la cual es que sus células van a pasar a ser ahora pluripotenciales. ¿Por qué? Porque van a pasar a formar los diversos componentes del corazón. En el corazón tenemos componente muscular y componentes de conducción, ¿ok? ¿Por qué? Porque el corazón es una bomba. Es igual que en todo nuestro cuerpo, funciona mediante electricidad o potenciales de acción, que van a ver más adelante en fisiología. Pero tenemos células musculares, células conductoras y también tenemos células que funcionan como aislantes, ¿ok? En este caso nos vamos a enfocar principalmente en el desarrollo de los miocitos del corazón, ¿ok? Entonces ya hablamos que en la tercera semana, o sea, en etapa de gastrulación, comienza el desarrollo de nuestro futuro corazón, ¿ok? Ahora, la región de este mesodermo o las células de este mesodermo van a empezar a proliferar, ¿ok? Vamos a imaginar que es esta parte de aquí. Entonces, estas dos bolitas negras, que vamos a dibujar mejor de color rojo, esto es mesodermo precardiogénico, ¿ok? Antes del corazón. Ahora, estas son dos, o sea, son bilaterales, están a ambos lados y son simétricas, ¿ok? Ahora, yo les he dicho que no hay que aprendernos tanto genes, para eso van a llevar su materia de genética, pero aquí hay un gen muy importante que es el NKX 2.5. Este gen es el que inicia la formación de mi corazón, ¿ok? Este gen es el que da las instrucciones para que esta parte que era mesodermo vaya a formar lo que será el futuro corazón. Este gen sí es muy importante, el NKX 2.5. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, se forman dos estructuras que son como unos canales, ¿ok? O dos tubos cardíacos, ¿ok? Estas estructuras, después de que el mesodermo fue inducido por NKX 2.5, se forman estas dos estructuras. Son dos, ¿ok? Bilaterales, son dos. Fíjense muy bien lo que va a pasar. Conforme el desarrollo y el plegamiento del embrión en su región cefálica o en su región más proximal, estas regiones futuras formadoras de corazón se van a unir, se van a fusionar,
formando una estructura conocida como herradura cardíaca. ¿Ok? Herradura cardíaca. Toda esta herradura cardíaca va a formar la mayor parte del corazón. ¿Ok? Entonces, como va a formar la mayor parte del corazón, la vamos a llamar centro cardiogénico primario. Hay un grupo de células que ya son conocidas, las cuales vienen a meter su cuchara también en el desarrollo del corazón. ¿Ok? Este grupo de células viene a ser aquí justamente un segundo centro cardiogénico, o sea, lo llamaremos centro cardiogénico secundario. El centro cardiogénico secundario va a ser el encargado de formar principalmente los tractos de salida del corazón, ¿ok? O sea, la parte o la región del infundíbulo que se encuentra en el ventrículo izquierdo. O sea, va a formar una muy pequeña parte del ventrículo izquierdo, el centro cardiogénico primario, que son células de la cresta neural, mientras que el centro cardiogénico primario son células del mesodermo. ¿Ok? Hay que ver muy bien esta parte. Ahora, esta herradura cardíaca va a pasar a formar otra configuración. ¿Ok? Aquí es lo mismo. Tenemos los dos tubos cardíacos o el tubo cardíaco primitivo. Aquí se unen en su región cefálica y forman una estructura que tiene forma de una U. ¿Ok? O sea, la herradura cardíaca. Principalmente constituida por mesodermo, o sea, centro cardiogénico primario. Este mesodermo o centro cardiogénico primario va a crear la mayor parte del corazón y llegan células de la cresta neural. Células de la cresta neural forman centro cardiogénico secundario y van a formar principalmente tractos de salida de nuestro corazón. ¿Ok? Ahora, esta herradura cardíaca se va a terminar de fusionar en un sentido cefalocaudal, o sea, de arriba hacia abajo. En este sentido cefalocaudal se va a formar una estructura alargada, ahora sí, un único tubo cardíaco. ¿Ok? Ahora sí, va a ser este el definitivo. Este tubo cardíaco, ahí vamos a ver, bueno, vamos a dejarlo así, luego lo terminamos de colorear, ¿ok? Pero este tubo cardíaco tiene una singularidad, la cual es que a partir de aquí va a comenzar el desarrollo de todas las estructuras que tenemos en nuestro corazón, ¿ok? Vamos a avanzar aquí al siguiente. Ok, aquí está mejor el dibujo. Este tubo cardíaco, conforme vaya pasando el tiempo, va a ir cambiando su configuración, ¿ok? Vamos a ver que en la parte superior se forma una estructura conocida como el tronco arterioso o en la parte más cefálica. Continuamos con una región llamada el bulbus cordis o el bulbo cardíaco. Continuamos hacia la región inferior o hacia más caudal, la región de los ventrículos primitivos, aurícula primitiva y el seno venoso. El seno venoso, una estructura que tiene dos cuernos, un cuerno izquierdo y un cuerno derecho. ¿Ok? Y ambas partes del seno venoso se continúan comunicándose con unas venas que ya hemos hablado de ellas, ¿ok? Estas venas son las venas vitelinas, las venas umbilicales y las venas cardinales comunes, ¿ok? Vitelina, umbilical, cardinal común. Aquí no es muy preguntable esta región de las venas. ¿Por qué? Porque no tienen tanto conocimiento de anatomía para poder decir qué forma, tal vez, que si se forma la vena hepática, que si forma cordones hepáticos, que si se forman las venas brachiocefálicas, luego venas cardinal. Ok, esto aquí no nos importa ahorita. Vamos a mencionarlo, pero va a ser muy por encimita porque no tiene mayor relevancia. Ok, luego les paso yo tal vez una tablita ahí con los diferentes destinos de cada vena, pero
verdaderamente no tiene mucha o tanta importancia ahorita, ¿ok? Porque no tenemos un gran conocimiento de anatomía general. Ahora, lo que sí nos compete es que entre cada región del tubo cardíaco se forman estas dilataciones, las cuales se conocen como surcos, ¿ok? Y hay dos surcos principales. Entre bulbus cordis y el ventrículo se conoce como surco bulboventricular, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí hay un surco bulboventricular. Entre la parte del ventrículo y la aurícula se continúa o se conoce otro surco, el cual es un surco atrioventricular. Atrioventricular o aurículo ventricular, que es exactamente lo mismo. El corazón, ahora sí, tiene en su región posterior, está unido a la pared del intestino primitivo, ¿ok? Mediante una estructura llamada el mesocardio dorsal, ¿ok? Que también viene el mesocardio dorsal de la parte del mesodermo, ¿ok? Entonces, tenemos que está unido en su región más cefálica y en su región dorsal, ¿ok? Ahora, el desarrollo del tubo cardíaco va a pasar por un cambio muy importante, por el cual nosotros vamos a identificar que va a iniciar el plegamiento de nuestro tubo cardíaco. ¿Cuál va a ser este gran primer paso? Bueno, este gran primer paso es que la región del surco bulboventricular del lado derecho desaparece, ¿ok? Por lo cual el corazón está ligeramente cargado hacia la región de la derecha y un poco cargado hacia la región anterior, ¿ok? Entonces anterior y hacia la derecha, ¿ok? ¿Por qué? Porque desapareció el surco bulboventricular del lado derecho, ¿ok? Entonces surco bulboventricular derecho desaparece. El izquierdo sigue persistiendo. Este surco bulboventricular hace que adquiera en esta región una forma, el corazón de C, ¿ok? Y ahora sí, a partir de aquí, de que nosotros tenemos esta estructura o que desapareció nuestro surco bulboventricular, va a pasar algo muy interesante, o sea, se va a empezar a plegar o va a empezar, bueno, sí, a plegarse o dependiendo igual la literatura que chequen, la flexión del tubo cardíaco. ¿Qué es esta flexión del tubo cardíaco? Esta flexión del tubo cardíaco es que esto no tiene forma de corazón de nada, ¿ok? Es solamente un tubo y tiene aquí nada más una dilatación, un ensanchamiento. Entonces, tenemos que hacer algo. ¿Para qué? Para que el corazón pueda adquirir esa forma que nosotros conocemos, ¿ok? Esa forma que hemos visto tanto en libros de anatomía como en los libros de embriología, ya de un corazón formado completamente, ¿ok? Bueno, o tal vez no, de esta forma no. Algo más o menos así, o sea, vamos a imaginar que esto es un corazón, aunque parece más un estómago, otra cosa, pero vamos a imaginar hasta aquí esta parte, ¿ok? Ahora, esto es importante, ¿ok? Este plegamiento lo que va a empezar, o como nos vamos a dar cuenta, es que el mesocardio dorsal va a desaparecer, ¿ok? El mesocardio dorsal desaparece. ¿Por qué tiene que desaparecer? Porque esta región de aquí estaba fija. ¿A qué estaba fija? A la pared del intestino primitivo. Entonces, si el corazón necesita moverse, necesita plegarse, el mesocardio dorsal no lo iba a dejar hacer eso. Entonces, desaparece nuestro mesocardio dorsal
y ahora sí, el corazón es libre de poder plegarse, ¿ok? Entonces, el primer paso en el plegamiento del corazón, eso sí es muy importante, es que desaparece el mesocardio dorsal, ¿ok? Una vez que desapareció el mesocardio dorsal, ¿ok? Va a pasar algo muy importante. ¿Por qué? Porque se empieza a formar un espacio, ¿ok? Una región aquí, un espacio con una apoptosis que recibe el nombre de seno pericárdico transverso. ¿Ok? Este seno pericárdico transverso comunica la cavidad pericárdica tanto izquierda como con la cavidad pericárdica del lado derecho. ¿Ok? Ahorita igual vamos a hablar de dónde viene el órgano proepicárdico en la siguiente parte de cardio. ¿Ok? Ahora, el corazón se divide en dos planos principales, ¿ok? Recordamos los planos que habíamos visto al principio del curso. Bueno, aquí vamos a necesitarlos. Se divide en un plano frontal y en un plano sagital, ¿ok? En el plano frontal, el surco bulboventricular es el que había desaparecido, ¿ok? O sea, en el plano frontal desaparece el surco bulboventricular, aquí al revés, el surco bulboventricular. Cuando desaparece nuestro surco bulboventricular, ahora sí, se forma una estructura llamada el asa cardíaca, que es la que tiene la forma de C, ¿ok? Se formó nuestra asa cardíaca, o también pueden encontrar en algunos libros que se denomina como bucle bulboventricular, pero quédense con la parte del asa cardíaca, ¿ok? Aunque también pudiera venir con bucle bulboventricular, pero es más común referirnos a él como asa cardíaca, ¿ok? Ahora, en el plegamiento, en el plano sagital, ¿ok? Van a pasar varias cosas. Primeramente, el bulbus cordis, ¿ok? Se va a situar o va a cambiar su posición, ¿ok? ¿Cómo que va a cambiar su posición? Sí, va a venir ventralmente y la región del ventrículo se va a situar dorsalmente. ¿Ok? Va a cambiar esa configuración. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando el bulbus cordis se desplaza hacia adelante y el ventrículo se desplaza hacia atrás? El corazón más o menos adquirirá una configuración, ¿ok? Vamos a hacer un dibujo, a ver si se entiende, ¿ok? Sería más o menos esta la región del bulbus cordis. El ventrículo quedaría en la región posterior, ¿ok? Y la aurícula todavía estaría en esta región de aquí. ¿Qué tiene que hacer la aurícula? Moverse hacia la región superior, ¿ok? Entonces, ahora sí, la aurícula se va a mover hacia la región superior y dorsalmente. ¿Para qué? Para que al final la aurícula quede más o menos, ¿ok? En esta posición, aurícula, y aquí estaría acompañado del seno venoso, y aquí el ventrículo, y estaría acompañado del tronco arterioso, ¿ok? Entonces, más o menos sería esta la posición en la que nuestro tubo cardíaco quedó plegado, ¿ok? Vamos a hacer nuevamente el dibujo. Bulbus cordis se desplaza hacia la región anterior o ventral, ¿ok? Vamos a poner esta región del bulbus cordis con negro. El ventrículo se va en dirección posterior, ¿ok? O dorsal. La aurícula seguía estando en la región inferior, ¿ok? Aquí. Eso sería la aurícula. Entonces, la aurícula
de pasar de estar en la región inferior, hace un movimiento dorsal y craneal y finalmente la aurícula queda aquí arriba. Y esto ya tiene más una forma de corazón, ¿ok? Ya se asemeja más a una estructura. ¿Qué es lo único que faltaría? Bueno, lo único que nos faltaría sería dividir la aurícula en aurícula izquierda, ¿ok? Y aurícula derecha. Dividir ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y separar aurícula de ventrículo y aurícula de ventrículo. Y también separar ambos ventrículos, ¿ok? Entonces, esto es lo que nos competiría ver en la siguiente clase. Hasta el momento, nosotros nos quedamos aquí en el plegamiento del tubo cardíaco, ¿ok? Entonces, vamos a repasar lo que vimos. Vamos a hacer un mini resumen en algunos 5 minutos de esta clase, ¿ok? Desarrollo del corazón. Tiene 4 cavidades. Tiene 2 cavidades superiores, 2 inferiores, 2 aurículas o 2 atrios y 2 ventrículos, ¿ok? Separadas por unas válvulas denominadas válvula tricúspide, lado derecho, válvula bicúspide, lado izquierdo. Circulación, sangre llega a aurícula derecha, ventrículo derecho, tronco de pulmonar, se va hacia pulmones por las, ¿cómo se llama? Se va hacia los pulmones por medio de la arteria pulmonar y regresa con oxígeno por medio de venas pulmonares, ¿ok? Recordamos, venas entran al corazón, llega a la región de la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, la región del infundíbulo, aorta ascendente, callado de la aorta descendente, resto del cuerpo, ¿ok? Formación del tubo cardíaco empieza en la etapa de gastrulación. De la parte del esplagno-pleura hay unas células, aquí se me cambió el puntero, hay unas células de mesodermo las cuales darán la región del corazón, ¿ok? Estas células se separan, van a empezar a formar el corazón, forman 2 tubos cardíacos primitivos. Estos 2 tubos cardíacos primitivos se formaron gracias a que un gen, en este caso NKX2.5, los activó y se formaron 2 tubos, ¿ok? Se formaron uno y uno, 2 tubos. Estos 2 tubos, gracias al plegamiento del embrión, tanto en el plano transversal como longitudinal, se unen en su región cefálica o en su región más proximal, ¿ok? Ahora, se van a terminar de unir en un sentido cráneo-caudal, ¿ok? Y van a formar ahora sí un tubo cardíaco único. Este tubo cardíaco no está nada más así suelto, está unido a la pared del intestino primitivo mediante una estructura que se llama el mesocardio dorsal. El mesocardio dorsal evita que este tubo cardíaco se esté moviendo de un lado al otro. Pero ¿qué va a pasar? Este tubo cardíaco necesita plegarse, ¿ok? ¿Cómo necesita plegarse? ¿Qué creen que va a pasar? El mesocardio dorsal desaparece. Ya que desapareció el mesocardio dorsal, ¿qué creen? El corazón va a estar envuelto en su epicardio y ahora sí, el epicardio va a estar comunicado libremente, ¿ok? ¿Para qué? Para que pueda tener un líquido pericárdico y pueda estar fluyendo libremente de un lado a otro. El pericardio sí puede estar comunicado, lo que no puede estar comunicado es el corazón. Ahora sí, este tubo cardíaco va a sufrir una serie de configuraciones, le van a salir aquí 2 partes muy importantes, ¿ok? Esencialmente o principalmente le va a salir una región superior conocida como tronco arterioso, bulbus cordis, ventrículo primitivo, aurícula primitiva, seno venoso, ¿ok? Entre el bulbus cordis y el ventrículo hay un surco que se llama o se denomina surco bulboventricular. El surco bulboventricular va a desaparecer, ¿ok? Una vez que desaparece el surco bulboventricular, el corazón adquiere una orientación diferente, ¿ok? Adquiere una orientación hacia adelante y hacia la derecha, ¿ok? Ahora,
se forma el asa cardíaca. Ya que se formó el asa cardíaca, el bulbus cordis, esto si quieren vamos a terminar de hacer aquí una tablita, ¿ok? Vamos a poner aquí, okay. Aquí bulbus cordis, ventrículo y aurícula. Bulbus cordis, ¿qué movimientos hacía? Hacía un movimiento hacia la región anterior, se desplazaba anteriormente. El ventrículo se desplazaba posteriormente, mientras que la región de la aurícula hace dos movimientos. Hace un movimiento dorsal, ¿ok? Y hace un movimiento craneal. Aquí, perdón, les hablé con terminología anatómica. Aquí el bulbus cordis hace un movimiento anterior o ventral, que es lo mismo. El ventrículo posterior o dorsal y la aurícula dorsal y craneal. Y tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque la configuración final del corazón vemos cómo es. La aurícula hizo su movimiento dorsal y craneal. ¿Y dónde quedaron las aurículas? Quedaron en la región superior. Los ventrículos se movieron posteriormente. Vemos cómo quedan un poquito detrás de las aurículas, ¿ok? Y el bulbus cordis, que forma también parte de aquí, de esta región, hizo su movimiento hacia la región anterior, ¿ok? Entonces, estos son los movimientos que hacen las diferentes partes de nuestro tubo cardíaco, ¿ok? Hasta aquí vamos a dejar esta clase, que es el desarrollo o la formación del esbozo del corazón. Vamos a ver la siguiente parte, la siguiente clase. Ahora sí, cómo es que las aurículas se dividen, ¿ok? De aurícula derecha, de aurícula izquierda. Cómo es que la aurícula se divide del ventrículo y cómo es que los ventrículos se dividen entre sí. Y vamos a hablar obviamente de la circulación del corazón y de los cortocircuitos que aparecen en vida prenatal y en vida postnatal, así como algunas anomalías congénitas, ¿ok? Ya sería todo por hoy de esta clase. Nos vemos en la siguiente.